Siempre. Esto ha sido contenido extra. Eso. La gente nunca lo sabrá. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri, Espazio Jokerrera. Muy buenas tardes. Gracias a todos por venir esta tarde a Espacio Joker, pues para esta presentación de Breve viaje por la España de las brujas, el cuaderno de viaje de Javier Prado y Clara Díez, que hoy nos van a presentar, y pues todo lo que hay por detrás, todo lo que han ido masticando, rumiando, estudiando, para condensarlo y plasmarlo en este libro, ¿no? Bueno, ellos os van a contar un montón de cosas interesantes. Yo os voy a contar la chapa inicial que me corresponde. Desde Sugar Editorial, pues estamos muy satisfechos, muy orgullosos de haber podido editar esta segunda edición o edición revisada del libro que Clara y Javier autopublicaron. Y para darle continuidad a una obra, pues de la que desde un primer momento nos enamoramos, ¿no? Es un contenido muy bonito, muy bien trabajado, con una forma para darle una imagen que creíamos que iba a ser muy atractiva, a la gente le iba a gustar, y era un contenido que tenía calidad, ¿no? Está escrito por dos personas que de inicio, podríamos decir, no son escritores. Ambos de primera son ilustradores. Javier Prado, además de ilustrador, máster en audiovisual, estudió audiovisuales en Sevilla, máster en guión, ha estado haciendo sus trabajos en la ilustración en diferentes cosas, y Clara Díez también. Ilustrado, concept artist, como nos gusta decir ahora, para parece que es más cool, ¿no? Licenciada por Bellas Artes en la Politécnica de Valencia, estudios de producción para cine, University for the Creative Arts de Surrey, máster en concept art en la Escuela de Cinema de Barcelona, y con mucha formación aparte en ilustración científica y a mí, si no me echan de una clase, me quedo. Ambos han editado algún libro previamente muy basados en esa ilustración, pero lo que tienen ambos en común y lo que les ha unido para trabajar en este libro concreto es la pasión de ambos por el folclore y por todo este mundo de lo misterioso ligado a lo histórico, a lo cultural, a los monstruos naturales, ficticios, y la gran cantidad de curiosidades, historias y vivencias que perviven en tantos pueblos, en la mente colectiva muchas veces a través de leyendas, mitos, cuentos, pero también en sitios recónditos, escondidos, que es algo que se han preocupado de buscar para esta obra. Ambos hicieron un viaje, está dentro del libro, hay un pequeño mapa con una serie de localizaciones, seguramente que luego nos lo muestren, con localizaciones de toda la península ibérica y las islas también, porque han estado por Baleares y por Canarias, que tienen su propio capítulo en el libro, visitando lugares relacionados con todo este mundo de las brujas que aquí presentamos. Un viaje en lo que han hecho es un trabajo muy importante, creo yo, que le da el mayor valor a esta información que tenemos aquí, que es coger esa extensa y seguramente muy dispersa bibliografía que existe acerca de las brujas, tanto como fenómeno histórico, la persecución de las mujeres en esta época concreta, en estos 3 siglos fundamentales en los que se basan los libros, como la figura mitológica más antigua, más de la época, e incluso el mito que se creó posteriormente sobre ellos, y comprobarlo in situ en las localizaciones en las que supuestamente se les localiza, ¿no? ¿Qué cuenta la gente de los pueblos? ¿Qué se dice allí? ¿Qué hay de los archivos locales, por ejemplo, de los tribunales inquisitoriales, en la documentación que queda, etcétera, etcétera? Esa información va a ser traída al libro
yo creo que un texto muy fácil de leer, muy ameno, muy sencillo, pero que no está en absoluto exento de una profundidad, de una coherencia bibliográfica, historiográfica y de recopilación de todo lo que lo rodea, de forma que separamos mito e historia, pero muestran cuál es la relación de ambos y por qué nos resultan estas figuras tan atrayentes, tan misteriosas y que dan pie a tantas y tantas historias y cuentos. No voy a ocupar más tiempo, os dejo a vosotros, así que nada, ellas hacen su presentación. Van a ir contando todo lo que les parece atractivo del libro, pero quieren que les hagáis preguntas. Así que no os cortéis, ¿vale? Aunque hagamos una sesión de preguntas al final para cualquier cosa que queráis comentar, preguntar, etcétera. En medio de, si están hablando de las brujas de Cantabria y os suena algo de una historia, de un río en el que pasó no sé qué y... sacadlo, que estoy seguro que prefieren tener una conversación con vosotros que soltar una clase magistral. Mientras no haya ninguna bruja y no nos eche un mal de ojo o algo. O que nos cuente cómo, en detalle, hablamos, intercambiamos recetas. Y que después nos diga dónde está el desahojador. También. Bueno, Javier Prado, Clara Dis, breve viaje por la España de las brujas. Un aplauso para el editor. Abrazado a los editores, duermen poco. Si quieres, empezamos con esta imagen que no es baladí que esté aquí, porque aquí donde la veis, este es el germen del libro. Esta imagen, de hecho, se podría decir el día y la hora, prácticamente, revisando los mensajes, sí. En el que le dije a Clara, ¡ostras, qué chulo! Porque esta imagen tiene una historia que nos contará. Y a raíz de la cual surgió la pregunta, ¿no te gustaría que un día hiciéramos un libro los dos, ya que hemos publicado, ¿no? Y Clara tiene El bestiario de tierra y tinta, yo tengo Monstruo Ibérico, que son dos libros que desde un punto de vista distinto investigan y hablan del folclore de la península ibérica y de las islas. ¿No molaría hacer algo sobre brujas algún día? Yo solté eso como quien tira una piedra y esconde la mano, ¿no? Y Clara, que es una persona, pues somos dos personas muy distintas, y Clara pues tiene una visión para estas cosas muy, muy interesante y muy directa, dijo, no, algún día no, vamos a hacerlo ya. No, hoy es un día, ¿no? Hoy es un Técnicamente, día. Hagámoslo algún día. Hoy es un día, según la definición. Y yo me quedé así y dije, vale. Y bueno, ¿qué es esta imagen, Clara? Cuéntanos. Pues esto es ni más ni menos que las lagunas de Cernégula, que si no os suenan, son las lagunas que hay cerca de un pueblo, Cernégula, sorpresa, que está en el norte de Burgos, está justo después de la comarca de las Merindades, que es la más cercana a Euskadi. Entonces, en cuanto se vuelve a subir a la meseta, ya que empieza, está un pueblo que es la antigua ruta que unía Santander con Madrid a través de Burgos. Y hablando con mi abuela, en uno de nuestros gin tonics semanales, recomiendo mucho este tipo de relación abuela-nieta, me estuvo hablando de pasada, de mil cosas, me estuvo hablando de cómo se decía que había brujas en Cernégula. Y yo dije, entonces esa gasolinera se llama Las Brujas, es por algo. Sí, uno podría haber atado cabos antes, pero bueno, se llega a lo que se llega en esta casa. Y me comentó que sí, que se decía que había brujas en Cernégula, que venían, y estuve buscándolo más, y se decía que huían de Navarra, de Euskadi, de Cantabria, de las persecuciones de brujería, y que llegaban volando a Cernégula. Y claro, yo aquí veo un paralelismo con, si esto es una ruta frecuente, pues lo mismo hacen las brujas, solo que con sus medios. Y de hecho se decía hasta que a veces se escapaban por el agua y acababan según las versiones de mi abuela, en una cueva dentro de mi valle. Que la conexión fluvial de los acuíferos ahí es ninguna, pero es una historia súper chula. Que son brujas, claro. Son brujas. Pueden hacerlo si quieren. Magia. Y yo me quedé con eso en la cabeza y pinté esto. Me pensé en una bruja llegando a Cernégula, además con la luz del páramo, de la meseta por el norte de Castilla. Y pues eso lo pasé a Javier y qué chulo, pues podríamos hacer. Y yo no tengo filtro a la hora de hacer cosas, porque yo hice una cosa muy terrible, que es aprender a maquetar libros, y eso te da el poder de hacer libros y te echas la manta a la cabeza y dices, vamos a hacer cosas, y así acabas en Berkami. Entonces pues Javier y yo pusimos en marcha un Berkami que hizo pum y se salió un poco de madre. Y cosa que agradecemos muchísimo, porque eso nos ha permitido comprar un montón de bibliografía, hacer trabajo de campo, dedicarnos a ello durante meses, porque la comida no se paga sola y esto es bastante trabajo. Y
también nos permitió pues abordar este libro, que es un poco complicado, porque la propuesta era muy rara. O sea, la respuesta inicial que teníamos de algunas editoriales es que no es ensayo, pero no es libro ilustrado, pero es ficción, pero a veces historia. Entonces era un enfoque muy raro. Y este enfoque realmente venía de... Javier es del 98, yo soy del 96, nos hemos criado con Spiderwick, el gran libro de la leche de los dragones, el gran libro definitivo de la magia, de las 1000 ilustraciones, tapadura y colorines por todos lados. Entonces, esta clase de libros te hacen mirarlos durante horas y perderte en los detallitos y tal. Entonces, nos pareció una muy buena... un muy buen medio, una muy buena forma que darle a esto para hacer accesible todo el contenido. Sí, además es que nos dimos cuenta de que buscando libros, ¿no? O sea, Clara y yo tenemos un problema evidente con los libros y nos gusta coleccionar libros, leerlos de folclore, de mitología, de todos estos asuntos. Y yo le decía, Clara, claro, que fíjate que no hay ningún libro de brujería o... hablando de las brujas en España, que hable del conjunto del país, estado, como queréis llamarlo. Siempre hay pues o brujería en Andalucía, o brujería en Navarra, o brujería en Euskadi, y no, el único que había era uno de Juan García Atienza, que estaba bastante desactualizado y que era muy desigual en la información que ponía por los territorios. Y digo, ¿no molaría juntar todos estos libros y hacer una especie de guía general, introductoria, pero que hable de todo el país o la península y las islas en su conjunto? Y es que esto no lo ha hecho nadie. ¿Y por qué? Y empezamos a hacerlo y nos dimos cuenta por qué no lo había hecho nadie. Efectivamente. Porque era a ver si va a haber un motivo para esto, a ver si la gente tiene instinto de autoconservación. El problema es que había una cantidad de bibliografía tan inmensa y tan profusa y tan llena de detalles que, bueno, el libro tiene 200 páginas, pero realmente si hubiéramos seguido podríamos haber hecho... Es breve. Una serie, claro. Es breve. De ahí el nombre, Breve Viaje, un ensayo que hable poquito a poco, no pormenorizadamente, de cada región, y que al final, que eso sí que lo queríamos hacer desde el principio, incluir una bibliografía para que cualquiera que compre el libro y sea pues de Murcia o de Valencia o de cualquier zona y diga, vale, yo quiero investigar sobre esta zona concreta, pueda irse. Y como veréis al final del libro, la bibliografía está dividida por comunidades, o sea que esto es un pequeño aperitivo brujeril para poder ir ampliando poquito a poco una puerta de entrada a este mundo, que bueno, además todos los libros que había normalmente eran como muy académicos, muchas veces descatalogados. Sí, esto yo lo llamo tremendo libro académico hecho por un folclorista súper experto de esta zona, que editó el Ayuntamiento de Villaconejos en 1987, hizo una tirada de 3 aproximadamente. Sí. Entonces, ahora te los encuentras en todo colección de las 1000 alertas que tiene puestas Javier por Un riñón y tu primogénito. Sí. Y dices, maldita la gracia, y sobre todo, ¿a quién le está llegando esto? Claro. Porque se ha hecho un trabajo de investigación, se ha hecho un trabajo de búsqueda de documentación, de conservación folclórica, etnográfica, de todo esto. ¿Dónde está ese trabajo? Pues está bastante inaccesible en general. Otro motivo por el cual este libro es difícil de hacer, y entendemos también que no ha existido antes algo desde este enfoque, es que tiene sentido que el trabajo que se ha hecho sobre estos temas sea muy especializado de cada zona, porque España es que es un país culturalmente muy diverso. No puedes tratar Euskadi de la misma manera que Extremadura, no puedes tratar la meseta de la misma manera que Cataluña, no puedes tratar las islas de la misma manera que la península. Entonces necesitas un contexto, necesitas una explicación, y contexto histórico, contexto geográfico específico de diferentes épocas y cómo influye esto y qué es lo que pasa aquí. Breve paréntesis en la España de las brujas. A mí me ha criado el señor de la segunda fila, culpable, arqueólogo, entonces me ha condenado de por vida a vivir con las hipótesis en la cabeza, que es, empezamos a leer sobre esto, ¿y esto por qué? ¿Y esto de qué manera? Y la gran pregunta, ¿y esto en qué contexto? Y entonces ahí empezamos a perdernos en bibliografía, y luego después aparecen pues el libro super guay del folclorista no sé qué, de repente, mira, hay un libro de... Bueno, Javier, el momento en que empezó a investigar sobre brujas murcianas, yo no te he visto tan feliz en mucho tiempo. Bueno, luego hablaremos de Murcia, pero es que eso es un melón. Pero claro, lo que tú comentas de que España, las distintas comunidades y los distintos territorios han tenido una visión o un enfoque distinto en cuanto a la imagen de la bruja, es muy importante, porque claro, si hablas de folclore, es verdad que el folclore quizás sí
puede ser más compartido, porque al final es mitología que se puede comparar con la mitología indoeuropea en general, con sus excepciones. Por ejemplo, aquí en Euskadi el panteón de dioses de Euskadi es maravilloso y es una cosa totalmente loca. Pues y no tienen un idioma indoeuropeo que van a tener una Claro, mitología. efectivamente. Euskadi tienen lo que les sale de los Pero bueno, eso es otro tema, no vamos a entrar ahí porque nos podríamos tirar horas. Pero a nivel de la brujería, claro, tiene parte de imaginación, folclore, mitología, pero también tiene parte histórica, porque una cosa no se entiende sin la otra, y cada territorio de la península ibérica en los siglos pues 16, 15, 16 y 17, que son sobre todo los que nos centramos, era una movida territorial, política distinta, y eso ha afectado a la imagen de la bruja y a las persecuciones de brujería que iremos hablando ahora, ya metiéndonos en el tema brujas. Hemos hecho una especie de recorrido, vamos a intentar hacerlo con esta presentación. Si en cualquier momento tenéis una duda, un comentario, nos interrumpís y lo hablamos. Queremos que sea una cosa fluida y amena, pero por empezar por algún lado hay que empezar por donde nace la bruja. Bueno, aquí tenéis el mapa, como veis, el norte, los puntos rojos que no sé. Como persona que maquetó este mapa, Euskadi es una cosa, o sea, llegó un punto de tenemos que poner los sitios, pues pueblos donde ha habido cosas, donde se decía que había aquelarres, no sé qué. No podemos poner un cartel grande que ponga Guipúzcoa, sí, conjunto. La típica lupita que se pone y es una. Sí. Como en Asterix y Obelix, ¿no? Cuando dice hay una aldea gala. Euskadi, expandir. Sí. Y aquí ya para adelante. Sí, pero por empezar por algún punto, que al final es imposible, pero por intentar darle una coherencia a esto y que no sea una sucesión de datos lanzados al público de manera muy violenta, vamos a empezar por hablando de la bruja quizá original, podríamos decir, que nace, o por lo menos la palabra bruja, nace en los Pirineos y se documenta ya por el siglo X, ¿no? Y realmente la imagen de la bruja original es una imagen pues muy distinta. Ahora si decimos bruja, pues nos imaginamos, la mayoría de gente se imagina a la señora con la nariz, con la verruga, quizá pintada de verde, pues esto viene mucho del Mago de Oz, ¿no? Con el sombrero picudo, que al final es la imagen de la cultura popular anglosajona. Pero yo soy el primero que se imagina también así, pero es verdad que la bruja, bueno, witch en inglés proviene de otra raíz, no nos vamos a meter ahí, tiene otro significado, pero la bruja en todo el sentido de la palabra, en su inicio no era ni siquiera humana. Las primeras aparece por primera vez en un diccionario arábigo catalán, si mal no recuerdo, y se dice que la bruja es una especie de criatura sobrenatural que se colaba en las casas por la noche, que no tenía una forma indefinida, que se dedicaba a provocar pesadillas, que esto recuerda mucho a los incubos y los súcubos de los que se hablaría luego, que desangra a los niños, tiene un componente vampírico, que está muy relacionada con las cacerías nocturnas, incluso con el mundo feérico, ¿no? Con esas criaturas nocturnas que no se sabe muy bien si están entre los muertos, entre los vivos, ¿no? Una criatura que en definitiva es como la raíz la oscuridad, de un montón de arquetipos que después se van expandiendo, desarrollando por Europa en sus 1000 variantes. Es como un ancestro. Si pudiéramos hacer un árbol taxonómico de la mitología europea, valiente fregado me estoy metiendo, esta bruja primigenia, podríamos llamarla, está bastante atrás. Pero lo que más llama la atención es esa diferencia entre que esto es un ser sobrenatural, que puede tener 1000 variantes, 1000 versiones, pero no es una persona. No lo es. Y aquí hay un espacio intermedio que comprende desde varios edictos y varias decisiones y varias publicaciones y concilios religiosos que van haciendo una legislación al respecto, hasta el final de la brujomanía, que ya estamos hablando del 18, mientras lo primero vendría a ser alrededor del siglo XIV, y bueno, 13 los primeros, pero por ahí va. En todo este tiempo se produce una serie de evolución del pensamiento y luego de actos diversos y sucesos históricos que hacen que la bruja pase de ser este ser sobrenatural a un ser real. Entonces, esta primera bruja con la que nos encontramos, tenemos una raíz muy fuerte en el Pirineo. Y en el Pirineo, especialmente catalán, aragonés, cuanto más cerrado, cuanto más inaccesible y cuanto más complicada es la vida casi, más encontramos este folclore enraizado. Hay una folclorista etnógrafa y señora guay en general que vive en el Pirineo, se llama Julia Carreras, que tiene un libro que se llama Vienen de noche, muy bueno si os interesa este tema, que tiene una frase que a mí me gusta mucho porque refleja muy bien el concepto, bueno, lo condensa más bien, que es la brujomanía es epidémica. O sea, las cacerías de brujas y la brujomanía, que es lo que entendemos como esto, funciona como una epidemia, funciona talmente una epidemia. La brujería es endémica en algunos sitios y uno de los que más es el Pirineo. Sí, claro, y de hecho
debido a eso, por consecuencia de esas histerias colectivas, de esos pánicos, de muchas veces relacionadas también con los periodos de hambruna, con los periodos de malas cosechas, con con guerras, con periodos de crisis. Sí, en épocas de crisis, en épocas en las que hay muchos problemas, y recordemos contexto de antes de 1850 o antes del siglo XX, la vida mucho más precaria, la medicina moderna no existe, la mortalidad infantil es mucho más alta y existen muchas amenazas para las cuales no hay explicación alguna y luego muchas sobre las cuales no se tiene control, como pues es una guerra, una hambruna o una subida de impuestos que está de fondo, sabes quién es el culpable, pero no puedes hacer nada al respecto. Claro, y con ese caldo de cultivo y también con muchas imágenes y mitologías de cultos anteriores, a veces romanos, ¿no? La Iglesia, que es la principal culpable de la transformación de este ser que ya existía en el folclore, la bruja se entendía de una forma distinta, pero existía, cómo se metamorfosea, cómo se transforma en esa bruja humana que es la vecina de tu pueblo y con la que, en fin, pues puedes azuzar a la multitud cuando las cosas no van bien, ¿no? Y de esta bruja, ya decimos primigenia, que se empieza a mezclarse con los cultos, a supuestos cultos que dicen los religiosos de esa época en sus cartas a Diana, a cultos nocturnos y a supuestas entidades femeninas de la... Existen muchísimas teorías sobre qué cultos paganos ha habido en Europa en paralelo a la historia. Yo tengo opiniones sobre Margaret Murray no vamos y todas a entrar estas ahí cosas. porque Esto es tema para otro día. Midsommar la semana que viene. Mañana a las 12 tenemos sesión de nuevo club de lectura. Pero bueno, el caso es que esta bruja original, entre comillas primigenia, sobrenatural, pasa de entidad oscura e inapresable. En el libro decimos que era como intentar apresar la oscuridad, porque eran seres que no, incluso muchas veces no eran ni físicos, ¿no? Eran más espíritus. Se pasa de esto, bueno, hay un paso intermedio también, podríamos hablar de las estriges, de las lamias, de criaturas de mitología. Que luego se convierte en la curusha, en la guasha, está todo relacionado. Se podría hacer un taller o un libro, bueno, como el de Julia que has comentado solo de esto. Pues se pasa de estos personajes míticos a entra aquí en juego el diablo, entra la imagen diabólica, entran los aquelarres, entra la misa invertida, la misa negra, ¿no? Y se pasa de esas criaturas a lo que ya con esto nos va sonando más, ¿no? Estos grandes hogueras, esos machos cabríos, esas brujas volando, a veces convertidas en lechuzas, que siempre retrotrae a la imagen original. Y bueno, ya de hecho esta imagen es de... Que mola un montón. Un poco una ilustración de cómo se describe los aquelarres de Zugarramurdi. Pero bueno, antes de entrar un poco en la historia, vamos a comentar, porque estáis viendo que hay dos estilos distintos en el libro, ¿no? Y me voy a volver para atrás porque esta presentación es un poco una guía para comentar que, bueno, Clara y yo, como ha dicho Felipe al principio, somos ilustradores y cada uno pues tenemos un estilo, como veis, bastante distinto. Clara está especializada en ilustración científica, en ilustración más realista. Sí, bueno, yo suelo tirar por varios estilos, pero tienden más al realismo, mientras que los de Javier pues tienen este punto expresivo, con una línea mucho más gruesa, que están pues entre el sobrino perdido de Miñola y los grabados de, no sé, el descendiente de Durero, unos grabados súper chulos. Tienes tus influencias. Yo lo resumo diciendo que a mí me gustan los bichos y los monstruos. Me gustan los bichos y se nota un montón. Cosa, ¿no? Le gustan los bichos y se le da muy bien pues hacer estas caras tan expresivas, de un estilo que nos lleva mucho a un cuento de terror. Entonces, para algunos libros ilustrados, si pensamos en tener muchos estilos diferentes, podría parecer algo negativo porque quieres algo que sea más cohesivo, pero lo que hemos hecho es apoyarnos en ello y utilizar los dos estilos diferentes para representar cosas diferentes. Es decir, en este libro estamos viendo en paralelo la historia y el folclore, porque sin uno no se entiende el otro, ¿vale? Vamos a representar la historia de una manera y el folclore de otra. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda podéis ver un aquelarre, una junta de brujas en las que están elaborando ungüentos para destrozar las cosechas, y se aparece el macho cabrío y están comiendo bebés y juegan a la pelota con los bebés en algunos, según algunos legajos inquisitoriales, pero bueno, ese... Yo creo que aquí juegan en el frontón con los bebés. Y a la derecha tenemos a María Soliño, figura de la historia gallega que fue acusada de brujería y murió de miseria después de ser torturada por la Inquisición tras esta acusación. Entonces, obviamente una ficcionalización mía, pero también en las canciones populares se decía que iba a llorar a la playa, que es realmente lo que hacía, que se iba simplemente a rezar por su marido y su hijo muertos, y decían que iba a invocar al diablo o a hacer no sé qué mierdas la playa. Sí. Pero bueno, nos apoyamos en estos dos estilos para hablar de
invenciones, imaginaciones, creaciones populares, maneras de ver toda esta creencia desde el folclore, y luego en la parte histórica y más real, pues yo también he metido temas de especies de plantas relacionadas con todo este tema, arquitectura que se puede encontrar en algunos sitios, objetos, elementos protectores que se grababan pues en la madera, en sillares, en los hogares, un montón de cosas que podemos encontrarnos hoy en día aún, y que a veces se ven en museos, y que a veces en los museos no te dejan dibujarlos, y que luego tienes que pedir fotos de catálogo, de archivo. Es una movida. El hacer este libro ha sido muy entretenido. Sí, pero la verdad es que hablamos un poco de todo. Y bueno, ya aquí hay que hablar pues, del gran episodio, ya que estamos en Euskadi, que es Zugarramurdi. Que y el imagino... sapo. ¿El qué? Y el sapo. Bueno, el sapo vamos luego. Si no, nos perdemos. Vemos el sapo y nos perdemos. pero bueno. Sí. ¿Cuántos de aquí, por curiosidad, habéis visto la peli de la iglesia, de la bruja de Zugarramurdi? Levantéis la mano. Mira. Nunca recuperaréis ese tiempo de vuestra vida. No, hombre, no. Aquí no somos haters de la iglesia. Bueno, pues claro, un poco. Pero ¿Esto está en directo? No lo sé, pero espero que no. Luego lo cortáis. No, pero es verdad que la bruja de Zugarramurdi es muy curioso porque ha pasado el topónimo, ¿no? Quizás por lo sonoro, que hay mucha gente que tampoco te lo sabe pronunciar, te dice Zugarramurdi, es una cosa extraña así. Sí. Pero ha quedado un poco en la mentalidad colectiva, como dice, sí, la de Zugarramurdi, las brujas y tal. De las brujas. ¿Le preguntas algo más a esa persona? No, nada, había brujas. Había brujas. Está. A ver las ailas. A ver las ailas. Ya está. Y bueno, Zugarramurdi realmente es quizá, por citar un caso de brujería o un caso de un proceso inquisitorial contra supuestos brujos y brujas, es el más importante o el más sangriento, se suele decir, de proporcionalmente España. Realmente no es el más sangriento. Bueno, porque se suele decir. Sí, claro, ahora entramos. Por eso. Si sacamos proporcionalmente la cantidad de gente que estuvo involucrada por acusaciones en ese proceso, se mandó a la hoguera a 11 personas. 6 de ellas ya habían muerto en las cárceles, culpa de la Inquisición también, pero... Y otras más también habían muerto y las declararon inocentes, que eso se nos olvida. Esa es otra, sí. Y luego sí que hubo mucha gente que fue linchada en los mismos pueblos por el pánico general que se había provocado con las acusaciones. Pero realmente esto fue un caso, es uno de los casos de acusaciones de brujería más significativos de toda Europa, porque involucró a miles de personas. O sea, hubieron más de 3.000 personas entre... Es que lo que os comentaba que funciona como una epidemia. Si tú acusas a gente y esa gente acusa a gente para librarse de la acusación o porque cree que así se aliviará la pena o la Inquisición se lo pondrá más fácil o tal, porque este caso cayó en manos de la Inquisición, pues funciona realmente como una estafa piramidal. Uno de los problemas de la brujomanía es que es insostenible porque te quedas sin gente al final a la que poder seguir acusando. Sí, bueno, de hecho en Navarra, no en el siglo XVII, pero antes sí hubo un problema de que había demasiadas brujas en las cárceles y demasiados brujos, y hubo un problema de que no nos cabe más gente, y pero es que no nos cabe. Pero bueno, Zugarramurdi, en el libro lo tenéis mucho más extendido, pero por poner un poco en contexto, principios del siglo XVII, 1600 poco. Sí, bueno, pero antes en Francia estaban ocurriendo, sobre todo en las zonas más cercanas al Pirineo, en el país de la Bourgogne, etcétera, unas epidemias de histeria brujeril bastante importantes. Tanto que el rey de Francia comisiona a un parlamentario de Burdeos, que es un señor que se llamaba... señor de mierda. Un señor que se llamaba Pierre de Lancre, que sí, que como veremos ahora, pues precisamente cosas bonitas no hizo. Y el tipo pues se dedica pues a hacer lo que hacen los franceses de aquella época, los parlamentarios que llegaban hasta allí para atajar persecuciones de brujas, que era pues matar gente, básicamente, y muchas franceses del norte del sur de Francia pasaron por los Pirineos huyendo para España precisamente para no ser denunciados y ejecutados por este Pierre de Lancre. Y en Zugarramurdi hay una chica, María Ximildegu, sí. Efectivamente, que empieza a contar que bueno, que sí, porque claro, los vecinos seguramente, porque se puede imaginar, le preguntarían, oye, ¿qué está pasando en Francia con esto de las brujas? Y ella no sabemos si por una broma, porque realmente se lo creía, ha oído alguna historia. El caso es que dice, sí, yo fui con las brujas allí. Sí. Y yo fui a Aquelarre, y sí que volaban y... Esto funciona mucho por el boca a boca. Y también hay que recordar que Pierre de Lancre es un señor, le dices, Pierre de Lancre, ¿hay algo que odies más que a los vascos y a las mujeres? Sí, las mujeres vascas. Gracias, Pierre de Lancre, por y a brujas, y las mujeres vascas brujas, sí. Sí, que un poco indistinguible para este caballero. El tema es que este hombre escribe 2 tratados
definiendo, dando forma, describiendo la brujería, las prácticas de las mujeres vascas. Eso es una maravilla de la fantasía y la misoginia, es una lectura tremenda. Tenía dibujos chulos, que además los dibujos están muy guay. Este dibujo está inspirado directamente por eso, porque claro, es que también fue un libro que se imprimieron muchos ejemplares y corrió mucho entre la población, y claro, luego dicen, es que ¿por qué todo el mundo decía las mismas cosas? Y dice, quizás porque habían leído y habían visto los mismos. Y llegaremos luego a qué pasa cuando si realmente comprobamos si todo el mundo está diciendo lo mismo, pero bueno. Sí. María de Simiellegui empieza a hablar del tema, se va expandiendo boca a boca, y claro, si la gente se cree que estas cosas están pasando de verdad en algún sitio, y se cree que la gente, que se puede ser bruja, que es una cosa que se puede ser, pues aquí hay que añadir esto, el factor, la Inquisición es una cosa que existe. O sea, en Francia, uno de los motivos por los cuales tiene sentido enfocar esto desde el país, si hay tanta diversidad cultural, es porque hay una legalidad y unas fronteras que delimitan todo esto donde está pasando. Entonces, en Francia es Francia. Pero en España, ¿qué pasa? Que existe la Inquisición española. Y la Inquisición, dentro de sus tribunales, que aquí correspondería al de Logroño, hace unos recorridos periódicos en el que pues, un inquisidor va, comprueba un poco qué tal va la cosa, alguien tiene alguna denuncia para mí, los curillas del pueblo, alguien va a opinar algo, y empieza a moverse tanto por el Baztán, principalmente, nace esto en Zugarramurdi y Urdax, pero se acaba moviendo por el Baztán, y poco a poco pues se va hablando mucho de esto, y alguien hace una denuncia a la Inquisición, y un inquisidor acaba yendo allá a ver qué pasa, y se encuentra al final a como a 20 y tantas personas involucradas en esto, y se las llevan para las cárceles de Logroño. Esto se alarga durante meses, porque hay que recordar, los procesos inquisitoriales son largos, y varias personas mueren en la cárcel, y finalmente en junio de 1610 se quema en efigie a 6 personas y en cuerpo a 5 en Logroño, en un auto de fe que costó un pastizal. Se movía una cantidad absurda de dinero, o sea, se movían mucha tela los autos de fe. Sí. Además hay que tener en cuenta que en esa época, o sea, la Inquisición como que buscaba encontrar una postura con respecto a las brujas, porque en ese momento sí que es verdad que en el resto de Europa se habla mucho de, bueno, es que la Inquisición española mató menos, y es cierto, mató a menos personas. Bueno, luego estaban los tribunales civiles, que eran otro asunto, pero la Inquisición española parecía que tenía muy clara la postura con respecto a las brujas, que ellos decían que, bueno, que eran mujeres, que sí, que tenían sueños y fantasías, pero que realmente no tenían poderes reales. Pero en este caso fue quizá el gran error a nivel jurídico y a nivel, bueno, de matar gente que la Inquisición tuvo en España. Y precisamente tras ese auto de fe de Logroño, uno de los 3 jueces, uno era Juan del Valle, que fue el que fue por ahí por los valles vasco-navarros y que entró en contacto con los procesos y la filosofía de Pierre de Lancre, y se volvió como una especie de fan de Pierre de Lancre, y estaba muy de acuerdo con él, y bueno, y abogaba mucho por quemar al máximo número de brujas posible. Luego estaba Alonso de Becerra, que era otro que también estaba a favor, y luego estaba un tercer señor que a muchos sonará, que era Alonso de Salazar y Frías. Y Alonso de Salazar y Frías pues no estuvo muy de acuerdo con esas ejecuciones, no estuvo muy de acuerdo con cómo se llevó el proceso, y comisionado por la Suprema, por el Tribunal de la Suprema Inquisición, es decir, el Tribunal Central, en los meses posteriores a los juicios y a las ejecuciones, va por los valles por los que previamente había ido su compañero, recaudando testimonios, viendo las consecuencias incluso. O sea, es un libro que ahora estamos aquí un poco haciendo una presentación amena y tal, pero leer bibliografía de esto a veces es muy duro, porque Juan del Valle, según iba por los valles navarros, iba encontrando escenas de asesinatos entre vecinos. Esto ya Frías. Eso, Alonso de Salazar y Frías. Sí, porque después de lo de Logroño lo que ha pasado es que ha habido un montón de gente involucrada en las acusaciones, y ha respondido a la Inquisición, y la Inquisición ha declarado gente culpable de brujería. Ojo, cuidado, tenemos brujas en esta zona, hay que encontrar a las brujas. Y los inocentes, los que declaraban inocentes, volvían a Zugarramurdi y tenían que lidiar con, uy, mira, esa estuvo presa por bruja. No, pero es que no la condenaron, bueno, pero a saber lo que hace en su casa. Entonces funcionaba, pues eso, como una epidemia, y empezaron los linchamientos. Y esta es la parte del libro que se llama, o sea, no esta, porque aquí lo hemos resumido mucho, pero si os interesa el tema, El abogado de las brujas de Gustav Henningsen detalla todo esto de manera maravillosa, y esta es la parte más dura, porque es donde empieza
empieza a haber un montón de linchamientos y cosas del estilo, pues tener una mujer embarazada atada a una escalera en mitad de la plaza del pueblo durante días y que muera, y vale. Claro, por un lado tenemos, por ejemplo, por los sapitos, ¿no? Que en el auto de fe se decía que las brujas tenían unos sapos que eran muy divertidos porque, bueno, les avisaban cuando era la aquelarre, era como una especie de despertador diabólico y tal, pero luego te das de bruces con la dura realidad de, a mí una cosa que me eché a llorar leyendo prácticamente, Alonso de Salazar cuando llega a Zugarramurdi le cuentan el caso de una de las reconciliadas, es decir, de una de las mujeres declaradas inocentes por bruja, porque ella había admitido ser bruja y se había arrepentido y por lo tanto la habían perdonado, ¿no? Pues esa mujer había acusado a otros vecinos de ser brujos para poder librarse ella, y pues arrepentida por ello fue al comendador, una especie de sheriff, no recuerdo ahora mismo la palabra, al diputado civil de la zona para decirle, oiga, quiero dar constancia de que he dado falso testimonio y que quiero arrepentirme de esto que he dicho. Y al señor no se le ocurre otra cosa que decirle, sí, pues tenga en cuenta que si la Inquisición la detuvo una vez, puede volver a detenerla por mentirosa. Así que vaya así, déjeme en paz. Y Alonso de Salazar y Frías pudo hablar con su hija, que le dijo que esta mujer se había ahogado en el río, se había suicidado porque no podía soportar la culpa que llevaba de haber acusado a vecinos que luego habían sido ejecutados, ¿no? Porque el tema de las acusaciones es lo que complica mucho toda esta clase de situaciones, y que Alonso de Salazar y Frías es el gran caso de qué pasa cuando la brujomanía europea se encuentra con la Inquisición española. Porque obviamente la Inquisición española es un órgano burocrático judicial que no tiene cabida en nuestro concepto moderno de justicia. La Inquisición española no estuvo bien. Yo sé que esto suena redundante, pero es que estos meses me he encontrado con gente que decía, pues en realidad la Inquisición... No, en realidad la Inquisición nada, no vamos a abrir esa puerta. Entonces, antes de que lo pongamos en un pedestal, Alonso de Salazar y Frías fue un inquisidor que mandó a la gente a la hoguera por judío, que condenó a la gente por morisco. Esto era una cosa que pasaba. ¿Qué pasa? Que judío o morisco o musulmán, esto es una cosa que se puede ser. Es una práctica religiosa que se puede tener. No se puede ser bruja. Que a veces hay que decirlo. Sí. Y lo que hace... Bueno, Alonso se incorpora al juicio un poco tarde respecto a los otros inquisidores que ya estaban allá desde las primeras acusaciones, y empieza a estar bastante en desacuerdo. Tienen votos en contra, a él no le parece bien la gente que se está quemando. Entonces, lo que a la Suprema le mandan, de hecho, pues porque él mismo lo pide, de quiero ir a investigar qué leches ha pasado aquí. Entonces, si tú vas pueblo por pueblo y vas siguiendo acusaciones y redes de acusaciones y mandas a más inquisidores de menor categoría para ir viendo qué leches ha pasado por aquí, te encuentras con una red de acusaciones que involucra a cientos de personas que en algún pueblo, pues en la boda de las brujas está muy bien porque podemos ver que hay pueblos donde 1/3 de la población supone que era brujos, o la mitad, o el 40%. Dice, ¿hay alguien aquí que no haga brujería? No sé, ¿alguien hace pan para variar? Además, decían pan embrujado, claro. Obviamente. Sí. Entonces, muchas de estas acusaciones además eran de niños. Eran de niños cuyo testimonio se daba por bueno. Decía, sí, es que me intentó sacarme de la cama no sé qué, y me llevó una aquelarre, este le he visto volando, este no sé qué. Sí. Y sobre todo, aquí es donde... Alonso de Salazar hace un trabajo muy interesante porque es básicamente un trabajo de estadística moderna, de tomar datos y comparar los resultados que tenemos. Es decir, si fulanita está diciendo que el diablo tenía 2 cuernos, si zutanito está diciendo que van volando con escobas y que el diablo tenía un cuerno, y el otro está diciendo que se untan no sé qué, y el otro está diciendo que lo que hacían en esto no era para untarse, sino para echar polvos a las cosechas y estropearlas. Aquí hay muchos cuentos, pero no hay una realidad que se corresponda. Entonces, aquí la gente se está inventando cosas. Sí. Y, de hecho, la frase que la tenemos aquí en la introducción, la frase buena... Sí, una de las en sus conclusiones que escribe después de haber hecho todo esto y de comprobar empíricamente que es imposible, de hecho dice, no, ¿dónde eran los aquelarres? No, allí, en el monte ese, no allí. Entonces, vale, pues vamos a mandar a cada monte un inquisidor para que se pase aquí toda la noche a ver si hubo un aquelarre. Y evidentemente volvían con los mocos colgando del frío, pero no, aquí no ha pasado nada. Uno de mis episodios favoritos es cuando... disculpadme la expresión, pero en un pueblo llevan a 2 inquisidores como puta por rastrojo diciéndoles que sí, tenemos aquí un diablillo que lo guardamos en este bote, tenemos un diablo familiar, y estos 2 taraos no tienen mejor idea que escribir a la Suprema diciendo tenemos pruebas fehacientes de que te tienen un diablo familiar, el 4º milenio del siglo XVII. Sí. Y estos 2 finalmente envían un tarro con
Dios sabe qué mierdas de vuelta que tienen que analizar en Logroño. Sí. Me encanta que en un pueblo consiguieran hacerle perder el tiempo a la Inquisición. CSI Logroño. Vale. CSI Logroño. Y Alonso de Salazar y Frías, una de las cosas que dice es, en conclusión, no hubo brujas ni embrujados en estos lugares hasta que comenzó a tratarse y escribir sobre ellos, que todos son invenciones y patrañas de mentes ignorantes o de mentes enfermas, o de franceses con mala idea. Sí. Esto ya se añade. Sí, pero bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Tenemos 20 minutitos. Estupendo. Vale, pues bueno, dejamos ya Zugarramurdi, vamos a seguir viajando porque al final este es un breve viaje por la España de la Bruja, hay que visitar más territorio y por supuesto, ¿qué fue antes? El huevo o la gallina. Evidentemente estos procesos muchas veces fomentan la imagen de la bruja y crean en el imaginario lugares de brujas donde antes no los había. A veces se superponen a leyendas anteriores, muchas veces en Cataluña, por ejemplo, hay muchos lugares que son estanques o son ríos donde antes se hablaba de las hadas o de las llanas en Asturias, las donas de Aiga, allí en Cataluña, y luego esas seres feéricos como que se pervierten y se convierten en brujas. Hay un estudio de mitología casi comparada muy interesante, pero bueno, muchos lugares que se señalan como lugares por eso como Zugarramurdi ya se queda grabado en la mentalidad colectiva, pues que ese lugar es un sitio de aquelarres, ¿no? Y a día de hoy pues muchas historias provienen no tanto de las leyendas populares sino de procesos inquisitoriales concretos, ¿no? También en la arquitectura popular se ven muchas veces marcas de estas leyendas o de estas historias o de estas histerias colectivas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, aquí tenemos algunos dibujos que he hecho Clara, que bueno, pues tenemos ahí un dintel aragonés, ¿no? Esto es de Aragón. A día de hoy sigo sin saber qué leches es. O sea, lo mismo podía ser alguien que se aburría mientras estaba montando el dintel, que esto es una cosa que pasa y yo me creo que pudiera ser así. Pero los símbolos protectores están por todas partes. Esto es una de las cosas que encontramos más en cuanto a objetos, amuletos y tradiciones relacionadas con las brujas y todo lo que se les puede asociar. Elementos de protección, donde sea en la arquitectura, en la ropa, en objetos cotidianos. Una costumbre muy típica, por ejemplo, es dejar las tenazas en el fuego haciendo una cruz o pintar una cruz en la ceniza del hogar, porque tú puedes tener las ventanas protegidas, puedes poner algunos elementos de protección, sean vegetales, sean piezas de orfebrería o lo que quieras que puedas poner en las puertas, en ventanas. En Aragón, por ejemplo, es muy típico poner un llamador en forma de pene en la puerta y con eso pues ya estás protegido. Sí, Aragón, los símbolos fálicos y los símbolos sexuales en general siempre repelían a los diablos, a la bruja. Siempre, en muchos casos se han utilizado como amuleto. Claro, aquí creo que aquí no sale, no está la figa, ¿no? La figa, el gesto que representa pues una figa, se utiliza mucho en forma de amuleto y en Asturias se lleva mucho. Galicia sí, por toda la cornisa cantábrica en general se utiliza. Y esto porque es de Valladolid, esto es un cinturón de amuletos que me gusta mucho el concepto, porque ya decimos, la casa está protegida, en el hogar es la zona en la que más protección también se suele poner. En el Pirineo, por ejemplo, pudimos ver algunas piezas muy chulas de lo que se llama cremalls, que nunca recuerdo la palabra en castellano, que es las cadenas de colgajo que se pone para poder cocinar encima del fuego, que es como se cocinaba antiguamente. Entonces, todos estos elementos muchas veces se decoran para que sean protectores y que protejan el hogar, que al final es el corazón de una casa. ¿Qué pasa? Antes se daba luz en casa y luego se bautizaba al niño cuando ya estaba bien como para salir. Si se te moría el niño después de bautizado, bueno, no pasa nada porque va al cielo. No pasa nada. No pasa nada. Si te muere el niño no pasa nada. Estamos en el siglo XVII, los niños se mueren todo el rato. En las casas los niños están protegidos, pero hay un punto intermedio que es mientras estás llevando al niño al bautizo. Entonces aparece un elemento que son los amuletos y los cinturones bautismales para ponerle a los niños en ese camino. Entonces, dentro de todas estas costumbres de vestir al niño de almohada con puntillas cuando vas a bautizarlo, pues también se les pone un amuleto, 2 amuletos, 3 amuletos, empiezan a ser muchos. ¿Y si hacemos un cinturón y vestimos al niño de árbol de Navidad, ya que estamos? Esta pieza está en el Museo Sorolla de Madrid y tiene una pata de tejón, un escapulario, una botella de agua bendita, otro escapulario, una virgen, la Virgen del Pilar, un montón de sonajeros y campanillas, una campanita, otra no sé qué, esto es un chupador de cristal, porque también tienes que tener al niño entretenido. Es muy polivalente toda esta costumbre. Claro, que el problema con esto es que yendo por un puente se le cayera el niño al río y se hundiese, porque
Pero si todos estos elementos protectores son muy típicos y hay diferentes costumbres, obviamente son muy variadas, pues en Castilla hay unas, en el Pirineo hay otras, en todo lo que es la cornisa cantábrica habrá diferentes, pero bueno, pues por seguir bajando nos encontramos también con algunos sitios como este, sí, en sus diferentes versiones. Hemos hablado, bueno, centrándonos sobre todo en Euskadi y en Zugarramurdi, como sabéis, cuanto más cerca de los Pirineos, hemos empezado diciendo que la bruja primigenia nace en los Pirineos, es endémica del Pirineo, cuanto más cercanas la región y las comunidades a ellos, más historias de brujas, más histerias colectivas, y según se va bajando, pues ya eso se va diluyendo, va desapareciendo, pero bueno, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León todavía encontramos muchos puntos y muchos episodios concretos relacionados con la caza de brujas y con las leyendas de brujas. Aquí tenemos, por ejemplo, de nuevo para que veáis los dos estilos distintos, ¿no? Estos son los campos de Barahona, en Soria, que es un lugar que seguro que os suena a algunos porque es quizá después de Cernégula y con los Arenales de Sevilla, pues el lugar más famoso de supuestas reuniones de brujas en la imaginación colectiva. Realmente no sabemos exactamente a ciencia cierta por qué, hay teorías que ahora podemos explicar, pero es uno de los grandes puntos de encuentro de aquelarre. Ahí tenéis, por ejemplo, el llamado, esta piedrecita o esta piedra que está hecha como tiene una especie de oquedad natural, no sé, dicen que natural, que decían que era el confesionario de las brujas, donde el demonio se aparecía para confesar a la bruja y darle su bendición, en este caso su maldición. Bueno, es difícil decirlo, ¿no? Y también por ahí, bueno, en las imágenes no hay, pero también pozos airones, como depresiones del terreno, que según la leyenda las provocaban las brujas con el culo al aterrizar en tierra. Porque claro, se decía que muchas veces las brujas, pues cuando las sorprendía la salida del sol volando, ya fuera en escoba o volando con uno de esos ungüentos, perdían todos sus poderes y entonces caían a plomo al suelo, y decían que con sus posaderas en Barahona, pues esos oquedades y subelevaciones del terreno naturales, pues la habían producido las brujas, ¿no? Que de hecho también esto está por toda España, la historia del vecino, del paisano que va por un camino por la mañana, ya sea un panadero, un ganadero, lo que sea, y se encuentra una vecina entre los matorrales completamente desnuda porque era una bruja que le había sorprendido la salida del sol y se había caído a tierra y no había podido llegar a su casa después del aquelarre, ¿no? Y el encontrar en general cualquier punto geográfico, aunque sea simplemente una piedra que tenga una marca tal, y llamarlo el no sé qué de la bruja, frecuente por toda España. Hay un caso que a mí me gusta mucho, que es en Cataluña, creo que no lo llegamos a incluir en el libro, pero porque había demasiados, pero me hace mucha gracia que hay una pedra de les Bruixes, que es una roca bastante grande, igual de varios por varios metros, con una raja muy grande. ¿Por qué? Porque geología, pero en la mente de alguien dijo, ¿sabes qué es esto? Esto es que el noble local empezó a cabrearse con las brujas y las brujas dijeron, ah, sí, no me digas. Y una bruja le metió una patada a la piedra y solo con una patada le hizo esa raja gigante. Y el noble dijo, yo me iba en esa dirección. Esa bruja era nada más y nada menos que Jackie Chan. Entonces, los cuentos de... Aquí es donde van las brujas a hacer esto que nosotros hacemos normalmente, el horno de las brujas, la cueva donde duermen las brujas, el castillo de las brujas, el no sé qué de las brujas. Las brujas tienen la versión chunga de lo que hacemos normalmente, pues el confesionario de las brujas. Claro, de hecho, el aquelarre muchas veces, según las descripciones de los procesos inquisitoriales, es una versión malsana de las misas, ¿no? De hecho, bueno, al principio, antes de porque la palabra aquelarre parece que la crean los propios inquisidores en Zugarramurdi, que es un error ahí de concepto. Algunos dicen literalmente significa aquel es el macho cabrío, no es el prado del macho cabrío, pero bueno, Henningsen dice que podría ser una confusión con un término que quería decir el prado de la hierba alta. Es difícil decirlo, pero el caso es que es una palabra que es verdad que no se encuentra en registros anteriores. Anteriormente se le llamaba conventículo, que es la palabra española, ¿no? O sábat, que ahí se relaciona con la misa judía por motivos inquisitoriales religiosos españoles, ¿no? Que no vamos a ahondar, pero se escribía pues eso, que tenían incluso en Zugarramurdi se dice que junta de brujas también, pero en Zugarramurdi decían que pues le daban una especie de hostias negras, que bueno, también le besaban en casi todos los conventículos aquelarre le besaban el culo al diablo, como quien como si una bendición malsana, ¿no? También tenían pues su propio altar, en este caso muchas veces hecho de huesos, se decía, en fin, y también comer bebés es una comer bebés, ese es el clásico por antonomasia. En Barahona decían algunos testimonios que jugaban a la pelota con los bebés, se lo pasaban dándole patadas y tal. Bueno, y aquí entra la imaginación
calenturienta del inquisidor funcionario de turno que le tocará investigar ese caso de la gente que acusara, ¿no?, a las vecinas de turno. Bajando un poquito más, ya entramos ya a partir de cuando... Es curioso porque abandonando ya Castilla-La Mancha, el norte de Castilla-La Mancha, sobre todo Cuenca, y también Cáceres, ya apenas hay casos de aquelarres o de brujas sangrientas, tal y como entendemos el término de la bruja diabólica, ¿no? Pero también entramos en el departamento de la bruja mafia. Claro. En el sur primaba la hechicería, y vosotros diréis, ¿es lo mismo una bruja que una hechicera? Pues depende a quién le preguntaras, porque hay procesos en los que básicamente lo utilizan indistintamente, pero podemos decir... ¿Es una amiga lo mismo que una bruja? Depende del vuelo. Depende. Es muy gallego eso. Depende. No, bueno, de hecho, bruxa y meiga, la primera vez que aparece, como curiosidad, la primera vez que aparece meiga en un proceso inquisitorial, dicen algo así como: la acusada dice que es meiga, y pone entre paréntesis que es lo mismo que bruxa. O sea, que al principio parece que eran como sinónimos, ¿no? Hay gente que dice que la meiga es más mala y que la bruxa es más buena, o viceversa. Es complicado. Pero bueno, ya si hablamos de hechiceras, las hechiceras eran personas que existían. Eran gente que, pues, la imagen más de la witch, ¿no?, anglosajona, se parece más a la hechicera porque es una persona que prepara filtros de amor, que prepara pociones para... mira, tu marido pues no te cae muy bien o te maltrata o tal, pues yo te doy... Tú dale de beber esto y ya verás cómo estás más tranquila. Ese tipo de cosas también, en fin... Estás más tranquila... Soluciones mediante, no vamos a especificar cuáles, porque lo mismo al marido le daban cagaleras que te tenías que buscar otro marido. Sí, bueno, en algunos casos eso era un alivio, ¿eh? Sí. Básicamente las hechiceras se interesaban por la magia amorosa, la magia económica y leer el futuro. Podríamos hablar, ahora hablaremos de algunas técnicas, pero podríamos decir que las hechiceras les interesaban estas cosas y que encima cobraban. Es decir, las hechiceras facturaban, que está muy de moda decir ahora. Así que en el sur predomina eso, no llega tanto la imagen de la bruja diabólica, llega en Andalucía, por ejemplo, llega a partir del siglo XVIII sobre todo, y entonces predominan esta gente que estaba más integrada, porque la bruja es más un personaje rural, ¿no?, de los pueblos, de los bosques, mientras que la hechicera está en núcleos poblacionales, que es donde tiene la clientela, ¿no?, que normalmente pues eran muchachitas, bueno, no generalmente era público femenino, porque la magia amorosa, bueno, ahí podríamos entrar en un debate de por qué se asocia a la bruja con la imagen de la Celestina, ¿no?, que es quizá el arquetipo de hechicera, y por qué las mujeres, sobre todo viejas, realizaban estos hechizos amorosos, normalmente porque tenían más experiencia en el campo del amor, habían vivido mucho. También porque la prostitución había mucho una que ver. Cantidad limitada de profesiones a las cuales podía dedicarse una mujer, con lo cual era lo que buenamente había. Entonces era como encontrar un nicho raro de qué puedo llegar a hacer sin que el señor cura o el señor inquisidor de turno llegue a decir que tal y que igual, existe una demanda, la gente cree en estas cosas. Si haces el suficiente teatro y, como en algunos casos, eres lo suficientemente mafias como para amenazar a la gente si te dicen algo y tal, tienes el negocio hecho. Y aquí hubo algunos negocios bastante gordos. Sí. Porque aquí tenemos Extremadura, por ejemplo, pero después en Andalucía, en Montilla, aquí en este libro se llama Montilla, pueblo de hechiceras, por algo. Sí. Hubo mucho negocio. Sí. Montilla es un caso, quizá cuando se habla de brujas andaluzas, que realmente no eran brujas, era hechicera, ¿no? Pero ya se le quedó el calificativo porque Cervantes, tiempo después, pasó por allí y se enteró de que allí había habido un proceso contra una supuesta bruja, contra una hechicera, invocadoras de diablos, creo que ponía en la sentencia, y utilizó a la... Ay, no me sale el nombre. La Camacha, eso es. Leonor Rodríguez La Camacha, que había sido la persona real para crear a su bruja La Camacha, que es la que aparece en el coloquio de los perros, ¿no? Que bueno, uno de los perros de protagonistas pues vive durante un tiempo con una bruja y cuentan los hechizos, los ungüentos que hacen, etcétera, etcétera. Es muy curioso porque Montilla es un caso paradigmático. En este caso, bueno, las hechiceras solían ser gente más bien de estratos sociales bajos, con muy pocos ingresos, casi pobres de solemnidad en muchas ocasiones, que bueno, se ganaban la vida así, ¿no? Es decir, dice Juan Blázquez Miguel, que es un investigador que ha escrito un mogollón de libros sobre esto, que la hechicería es la hija bastarda de la miseria. Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero Montilla es un caso distinto, porque en Montilla había de todo, pero había una serie de hechiceras que, además de ser hechiceras, tenían mucho poder. Tenían mucho poder porque tenían negocios, conocían los rumores del pueblo. En alguna ocasión, en el caso de Leonor Rodríguez, se dice que quizá incluso tenía algún tipo de relación extraña con uno de los nobles de la zona, y entonces se habían hecho muy poderosas en el pueblo, tanto que acaban denunciadas por los jesuitas, que ven que aquello no les mola, y en algunos casos incluso compiten entre ellas para ver quién consigue más dinero, quién consigue más alumnas, porque se habían creado con una especie de mini escuelas de hechicería e impartían sus leccioncillas, hasta el punto de que creo que no decimos el nombre, decimos el nombre de la que lo
de la que lo contrata. Porque en un momento dado, una hechicera o una mujer del pueblo dice de una de las hechiceras, dice, uy, esa no es una hechicera ni es nada, esa no sabe ni hacer cercos, que hacer cercos era hacer un círculo en el suelo para convocar a los diablos, ¿no? Y la susodicha se entera y dice que no, y según el proceso le pagó 20 reales a una tercera mujer para que fuera a la calumniadora y, cito textualmente, le cortara la cara. O sea, que eran gente que no se andaba con tonterías. Entonces, los Peaky Blinders se quedan cortos con la hechicera. Va habiendo una diferencia bastante grande territorial en cuanto a lo que supone popularmente una bruja en el norte, que es una acusación de brujería también, tanto en Euskadi, Navarra, como en Aragón y sobre todo en Cataluña. Las acusaciones de brujería tuvieron unas consecuencias muy reales y muy letales. Acusar a alguien de bruja o hacerse llamar bruja era algo muy serio y podía ser muy muy grave y costarte la vida, la reputación o toda tu familia según la época. Y en el sur es como que se diluye un poco la cosa. No se ejecuta gente apenas. Exacto. Por ello. Y también, pues como se va mezclando con la hechicería, con pequeñas invocaciones aquí y allá, es lo que llamamos la diferencia entre peli de terror o en el sur Mari Carmen y sus muñecos. Sí, porque de hecho, y ya por terminar con esta charla, se tenían muchos métodos, como el método del cedazo para adivinar el futuro, como las habas, como lanzar unas habas sobre una mesa y decir, pues mira, pues sí, estaba fulanito y no ha caído cerca de menganita, así que no te esperes mucho porque no os vais a casar, ese tipo de cosas. Pero es verdad que las hechiceras, a las de Montilla, por ejemplo, no fue tanto por este tipo de hechizos, sino porque convocaban, supuestamente, o dijeron, o decían que convocaban a los demonios. No a los demonios de antes, que hemos visto ese macho cabrío de la aquelarre, sino a demonios, bueno, por supuesto también empleaban plantas y principios activos, si quieres ahora pasamos a ello, pero sobre todo invocaban a demonios de este estilo, que estos ya no molan tanto, estos son más como... Discúlpame, Jim Henson tiene opiniones sobre eso de que no molan tanto. Iba a ambientar a Jim Henson, son como son como goblins, ¿no? Estaba el diablo cojuelo, que era el más famoso, estaba, bueno, Cermeño, que es este escarabajito tan cookie, a mí me ha salido cookie, yo lo siento. Es que es muy mono, o sea, en esta historia se dice, invocaban a los demonios, y dicen, uy, alguien ha invocado un demonio, ¿qué es esto? ¿Rosemary's Baby o qué? No, es que invocaban un demonio que era Cermeño, que tenía forma de escarabajo, y luego también invocaba un montón de ratoncitos que se llamaban Besitos y bailaban en corro, y dices, joder, patrocinado por la Concejalía de Festejos y por los Lunis y por el canal educativo local, ¿no? Esto ya no es el diablo, sino que son, bueno, también invocaban a Doña María de Padilla, que es una figura histórica muy interesante, que en sus conjuros invocaban al demonio no para ser sus siervas las 24 horas del día, sino para pedirle favores puntuales, de oye, mira, es que interven para que fulanita enamora a fulanito, ayúdame para predecir lo que va a pasar. Lo invocaban muchas veces al diablo cojuelo, que es este de aquí con un bastón, que bueno, decían que era el más veloz de todos los diablos pese a estar cojo. Decían que estaba cojo porque había sido el primer diablo en caer después de la expulsión de los ángeles caídos, y que el resto de ángeles caídos le habían caído encima, con lo cual se había quedado cojo. Tiene una mala hostia esa historia. Y aún así era el más rápido, ¿no? Y el más solícito, ¿no? Y bueno, pero también había métodos, se podían invocar, pero lo que todas las brujas querían era tener un diablo familiar, o sea, hechiceras, perdón, tener un diablo familiar propio, es decir, un diablo a las 24 horas del día, un diablillo que cuando quisieran, oye, ayúdame a no sé qué, venía el diablillo, ay, ¿qué quieres? Venga, y lo tenían ahí pues como una especie de mayordomo, ¿no? Y entonces había métodos no solo para invocarlos, sino también como para crearlos. Y ya con esto me despido, pero bueno, yo os lanzo aquí un tip, os lanzo aquí un poco, esto es material sensible, pero por si queréis haceros con un diablillo familiar, os digo lo que tenéis que hacer, o lo que decía que hacía Antonio García Renón, que era un soldado del regimiento de Murcia con ínfulas de hechicero, que en 1746 pues compareció ante la Inquisición y dijo que bueno, que él tenía un método, bueno, tenía dos métodos, tenía el difícil y el corto. Os leo primero el difícil y os pregunto si os queréis que os lea el corto, si os quedáis con ganas. El método difícil para conseguir a un diablillo familiar de este señor consistía en juntar a 5 personas con mismo fin. Buscáis a 4 colegas y os juntáis. Escribíais vuestros nombres en papel, cada uno suyo, metíais esos papeles en un muñeco de cera junto a 5 hostias robadas en misa. Y aquí la cosa empieza a complicarse un poquito porque hay que ir a misa y robar 5 hostias sin que el cura se dé cuenta. El segundo es fácil, lo primero es complicado. Lo de reunir a 5 personas, ¿no? Sí, porque si reúnes a 5 personas, eso ya te harías la partida de rol que normalmente es difícil organizar. Si de ahí ya te vas a misa, ya pierdes la partida. Sí, entre el vino y tal, bueno. Luego ese muñeco de cera, con todo eso dentro, se derretía junto a 2 velas verdes, que representaban la esperanza de querer conseguir un diablillo familiar, 2 velas negras, que simbolizaban la futura muerte de los participantes, y 2 velas amarillas, que simbolizaban
pensaba que ninguno esperaba obtener el perdón por los pecados que iban a cometer, ¿no? Que si las juntas hacen la bandera de Jamaica, cosa que no acabo de entender. Ahí sí, son códigos que ya se nos escapará a nosotros. No sabemos qué querría decir este hombre con ello. Bueno, todo se ha derretido, tenemos ahí esa mezcla maloliente. Ahora hay que mezclarlo con semen de los participantes, que el semen y la sangre menstrual se utilizaba mucho en este tipo de conjuros, y había que meterlo, toda esa mezcla, en el 13º huevo de una gallina recién comprada. ¿Vale? Ese huevo antes debía haber sido vaciado de clara y perforado para ello con un alfiler que hubiera atravesado 3 veces el pie de un cadáver. Y aquí se... Vale, ¿alguien ha jugado alguna vez un RPG en el que te van dando misiones secundarias de las misiones secundarias? Pues así se consiguen diablos familiares. Vale. Luego, porque no ha terminado la cosa, ese huevo tenía que ser empollado por la misma gallina que lo hubiera puesto, no valía otra, y la gallina, bueno, debía ser alimentada, y al cabo de 13 días, decían, surgía este diablillo familiar que debía ser alimentado con leche de mujer, miel y azúcar. Y había que alimentarlo durante la primera semana y ya teníais vuestro diablillo familiar. Vale, mira, este es el método que os acabo de leer, toda esta carilla. ¿Y el siguiente? Pues necesitamos... El siguiente es esto. Vale, no, espera, no. Cola blanca, un poco de enjuje, Art Attack. Artemaníacos, atended. Lo que pasa es que este método es un poco más fuerte. Es cortito, pero es más fuerte. ¿Queréis que os lo lea? Sí. Vale, aquí la gente a tope. Yo quiero mi diablillo. Vale. Trigger warning. Hay que coger un gato. Oh no. Oh no. Oh no. Al gato había que crucificarlo vivo. Sí, Este es el rápido, no el corto, fácil, el el corto, rápido. El corto. Ese gato crucificado vivo había que freírlo en aceite todavía vivo. Y cuando ya estaba frito y bien hecho, había que sacarlo, deshuesarlo e ir lanzando todos los huesos del gato hacia atrás. Y una vez sin volverte, muy importante, como Orfeo, no hay que volverse. Si todo eso, si lanzabas todos los huesos hacia atrás, cabía la posibilidad de que se apareciera ese diablillo familiar, y si tú oías sin volverte una voz que decía, cuando habías lanzado el último hueso del gato, algo así como, está bueno, es que el diablo había acudido y había formalizado el pacto y ya tenías un diablillo familiar. Así que bueno, por favor no cojáis gatos de vuelta a casa. Pero yo creo que esto es un buen colofón para esta charla tan amena y divertida. Y me parece que nos quedamos sin tiempo. No sé si daría para alguna pregunta mientras las firmas, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, duda, aporte, comentario, soborno. Amenazas. Mientras vais preparando vuestras preguntas, solo deciros que tenéis el libro disponible justo en la librería enfrente, en Espacio Joker, porque muy amablemente los autores van a hacer una sesión de firmas. Así que si queréis tener vuestro ejemplar firmado, pues podéis aprovechar, bien lo tengáis o no. Y pues seguramente os haya surgido alguna duda, alguna pregunta, o bien acerca de las historias o acerca de la preparación o la escritura o dibujo del libro, y bueno, pues Clara y Javier van a estar encantados de contestaros. A ver, adelante. Muy interesante todo. ¿Qué podemos sacar para nosotros, gente que vive en el siglo XXI? ¿Qué podemos aprender de todas estas historias tan viejas sobre maltratar gatos? Es decir, porque estoy seguro que podemos sacar una perspectiva y pues ya tenéis lo que más fresco. Hombre, aquí si hablamos de brujería y hechicería podríamos hablar pues de todo esas fobias y todos esos caldos de cultivo y episodios históricos que generan una aversión hacia un grupo determinado concreto. En España, como ya se habían expulsado a los judíos, a los moriscos, musulmanes, etcétera, pues las brujas fueron el chivo expiatorio en ese sentido, y es verdad que la imagen de la bruja está muy romantizada, creo yo, y a mí esta frase de somos las nietas de la bruja, bueno, no voy a entrar ahí porque no... Es muy delicada esa frase, es sí la motivación, no la ejecución. Sí, tiene buen fondo, pero... No. De hecho, Julia Carreras, que la estamos refiriendo mucho en esta charla, dice algo así como: nosotros somos los nietos de los que humanizaron y persiguieron a las brujas. Sí, efectivamente. Que es muy, muy interesante. Al final yo creo que es contexto histórico y ver cómo, el folclore, la mitología siempre es interesante para conocer qué se anhelaba en el caso de la hechicería, qué se temía en el caso de la brujería, y cómo esos anhelos y prácticas moldearon algo real, ya fuera juicios, ejecuciones, como este tipo de oficios, ¿no?
más callejeros y más de buscarse la vida, creo yo. Al final es contexto histórico, es historia también, es folclore, es tradición, pero yo creo que bueno, y también sí, por supuesto que creo que aquí más de un escritor rolero habrá, yo creo que también se pueden sacar historias muy interesantes como un material lúdico, pero es muy importante, yo creo, no separar ni el folclore de la historia, ni la historia del folclore, para entender pues cómo fue realmente esto y qué gente sufrió y qué podemos sacar de ello hoy, ¿no? Un poco en esta línea, a mí me llama mucho la atención el hecho de cuándo se producen estas oleadas y por qué. Siempre este contexto que comenta Javier, ¿qué nos lleva a todo esto? Pues una sucesión de facilidades legales que permiten que esto pase, pero sobre todo las brujas son chivos expiatorios. Las brujas son una explicación fácil y rápida a situaciones de crisis. Y esto es una cosa que la humanidad tiene tendencia a hacer, no solo porque nos vamos inventando o vamos cogiendo cosas reales que convertimos en chivos expiatorios para cualquier persona que no estamos de acuerdo con lo que dice y tenemos el poder para callarla, sino que además existe una gente que siempre aparece en esta época, que es los que se aprovechan de esta situación. Y esta gente, en muchos casos, de las acusaciones de brujería, ganó dinero con ello. En algunos casos eran los inquisidores, en algunos otros eran cazadores de brujas, que existieron, se ganaron mucho la panoja con ello. O sea, de hecho, en el mapa estaba. El mapa, sí. Sí, podéis ver el saquito de dinero, que es un icono elegido de manera muy deliberada. Sí, porque aquí, no se en un icono. Por aquí, sí. por aquí, en el norte queda todo. En un icono yo tengo entendido que no es muy práctico a nivel de legibilidad poner hijo de puta con pintas en el lomo. Entonces, esta gente existió. Entonces, la brujomanía, en mi opinión, es la mayor exageración o el epítome de poder acusar a alguien de lo que quieras. Tener el poder de acusar a alguien, cargarte su vida, cargarte su reputación, quitarlo de en medio y... ¿has solucionado algo? No. ¿Te has beneficiado? Puede, pero muy a corto plazo. Y no has solucionado los problemas que hay realmente en ese momento, pero has tenido un chivo expiatorio y has dirigido a la marabunta de gente para canalizar un poco las inquietudes. Entonces, es una solución rápida y una respuesta rápida incorrecta a problemas que suelen ser graves y complicados. Entonces, yo creo que merece la pena entender toda esta parte de la historia de España y de la historia de Europa, como qué pasa cuando aceptamos las respuestas sencillas, peligrosas, letales y rápidas para problemas muy complicados. De hecho, se puede hablar incluso de bulos y fake news, ¿no? Porque las historias que se le atribuyen a las brujas, todo el tema de matar niños, de sangrarlos, chupar la sangre, algo que ya se había atribuido a los judíos previamente, con los famosos libelos de sangre y todas estas publicaciones que, bueno, el santo niño de la guardia que habían desangrado, o sea que al final esto es cíclico. Sí. Y bueno, yo no sé si hoy igual estamos viendo algo. ¿Has echado a todos los judíos? Bueno, ya, las historias te las quedas ahí, así que las reciclas. ¿Una otra pregunta? A verla. Cuando estabais investigando, ¿habéis encontrado sobre Zamora algún tema? Sí, bueno, en Zamora... En Castilla y León es complicado en general, porque ha habido pocos procesos inquisitoriales y el folclore está como un poco más perdido. Yo sobre todo he encontrado elementos de protección, que estaban como muy expandidos. También hay algún pueblo donde supuestamente se decía que había aquelarres, pero documentación histórica del siglo en cuestión hay poca. Lo que más hay de en Castilla y León son leyendas más posteriores recogidas en el siglo XIX y XX, ¿no? Es decir, Roales, cerca de Zamora. Sí, en tal pueblo se decía que había aquelarres y tal. Hay algunas tradiciones relacionadas con todo Castilla y León, algunas muy curiosas, sobre todo método de protección contra el cuellizo se llamaba. El cuyeitizo. En León se le llamaba así al mal de ojo. Y bueno, también la bruja castellano-leonesa tiene la particularidad de que en muchos lugares se la relacionaba con los torbellinos y con los tornados y con las corrientes de aire, ¿no? Que una cosa no muy tan habitual, es verdad que en otras comunidades también lo hay, pero es cierto que a nivel de casos no hay mucho. Bueno, estaba no en Zamora precisamente, pero estaba el de Pancorvo, que no, es está más lejos. Pero en Castilla y León me refiero, hablando de casos documentados, y precisamente ese es quizás, por poner, hablando de este territorio, el caso con mayor número de víctimas, y hay muy poco porque gran parte de los documentos se han perdido, con lo cual en todo Castilla y León es muy complicado recopilar ese tipo de cosas. Por lo menos hay poca
hay poca documentación al respecto. San Pedro de las Herrerías, en Zamora. Aquí se decía, es que yo sé que es raro que miremos esto, pero es que son demasiados sitios. Hemos perdido un poco la perspectiva y tenemos que consultar la lista. Porque ya que estaba, Sí. y yo ya estaba investigando por mi cuenta y no he Oye. encontrado nada, pues... Sí. Es que es complicado, ya digo, trabajar se ha trabajado y hay investigaciones, pero por un lado está que se ha visto muy a nivel regional y este trabajo no siempre ha tenido una divulgación correspondiente, que eso hace que se pierda, y también que pues toda la investigación folclórica, etnográfica y que enfoca desde este aprecio la cultura muy específica de cada sitio, se encontró con eso llamado 40 años de dictadura en este país, Sí. que complican un poco todo este trabajo. Mira, hay un libro de Juan Francisco Blanco que se llama Prácticas y Creencias Brujería y otros oficios populares de la magia, que habla de Castilla y León, y de Zamora también comenta algunas cositas. No solo de brujería, en general lo conocen, ¿no? Ese está bastante bien. Más cosas. A verla. ¿Cómo ha sido trabajar así a cuatro manos? ¿Cómo ha sido el proceso? Con Excels. Y con Google Drive. Sí, a ver, es verdad que al final es un proceso más largo, no porque discutamos, que bueno, discutimos en buenos términos, Sí, sino en general hemos tenido poca bronca. No, cuando ninguna, creo yo. Cuando hemos tenido No nos hemos diferentes matado. puntos de vista, hemos trabajado bastante bien. Sí. Y bueno, también está que Javier vive en Sevilla, yo vivo en Barcelona, o cuando no estoy en Burgos, entonces hemos trabajado muchísimo a distancia, nos hemos repartido mucho los territorios, pero... Sí, perdón, decías. No, que sobre todo al final es verdad que hay demora en el trabajo por el tema de hablarlo, ¿no? Porque cuando tú eres tú solo, tienes la idea del libro en tu cabeza, sabes cómo proceder, luego procedes bien o mal, pero aquí hay que ponerse de acuerdo. Y es verdad Claro. que en muchos casos es muy enriquecedor porque tenemos visiones muy distintas y al final han salido cosas muy chulas de juntar esas dos visiones, pero es verdad que al final no quiero decir que se pierde tiempo, pero se invierte más tiempo. Y bueno, pero también ha sido muy a mí me ha gustado mucho y muy bonito porque al final tenemos las dos maneras de escribir distintas que yo con el libro se han fusionado, han creado una cosa, una amalgama bastante curiosa, y sobre todo el tema de la ilustración, que yo creo que este libro es un libro raro, pero que pedía tener esos dos estilos, porque si lo hubiera ilustrado yo solo habría quedado una cosa totalmente monstruosa, que a mí me gusta mucho, pero que evidentemente aquí hay que hacer justicia también a la gente que sufrió por ello. Sí, Pero- y si lo hubiera hecho solo yo, pues sí, habría muchas cosas de dibujitos naturalistas, que quedan Claro. muy guay y tal, pero el poder meter una ilustración así de fuerte de vez en cuando de... Esto no es María de Padilla, esto es María de Padilla contada en una historia del siglo XVII, con alguien que se está cagando de miedo pensando en María de Padilla. Sí. Es muy bueno. Si lo hubiera hecho yo no habría podido meter esto porque yo las plantas dibujo un circulito y unos pétalos. Sí. Me acuerdo cuando estábamos dedicando libros que estaba haciendo rapaces nocturnas y Javier dice, no, ya, yo es que voy cambiando porque hacer siempre búhos, y digo, ya no, yo es que voy cambiando de especie, entonces es lo mismo. Claro, bueno, que de hecho lo voy a buscar La porque página de los una pollos, la página página de los pollos es preciosísima. maja. Yo, francamente, tengo la sensación, que creo que es muy positiva, de si hubiéramos hecho cada uno de nosotros el libro, hubiera sido diferente. No habría sido lo mismo. Los búhos. De esto hay lámina en mi tienda online, si os gusta. No habría quedado nunca este libro. Y creo que es mejor, o sea, creo que es más que la suma de sus partes lo que ha salido de aquí, desde luego. Y como dice Javier, creo que tenemos enfoques, aparte de lo que es el trabajo práctico, el resultado, tenemos enfoques que se han apoyado mucho entre sí, porque a Javier le gusta mucho hacer un recopilatorio de mucha información, de muchos cuentos, de muchos sitios, y realmente hacer ese trabajo de casi salvamento bibliográfico. Y a mí me gusta mucho plantearme el contexto histórico de las cosas y entender cómo se llega a que pasen estas cosas y de qué manera y en qué sitio. Y pues me gusta irme al monte, que dice Javier que un día matará una cabra. Me gusta irme al sitio donde se decía que tal y que cual, para hacerme una perspectiva de, vale, ¿por qué pensaría alguien que aquí pasaba esto? ¿Es porque es de difícil acceso? ¿Es porque aquí venía la gente con frecuencia? ¿Es porque, ¿por qué las cosas? Entonces, estos dos pensamientos yo creo que han funcionado bastante bien a la hora de plantear el libro. Sí, nuestro bebé deforme y diabólico, pero es nuestro bebé. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Mira, ahí hay una. Venga. Ya nos habéis dicho que el viaje ha tenido que ser breve por necesidad, Sí. pero ¿hay algo de lo que casi os arrepintáis de no haber incluido? ¿Qué es eso que justo se ha quedado en el lado de no entrar del corte, que dices, joder, si lo hubiéramos metido, si es que lo hay?
sobre todo dibujos, ¿no? Ilustraciones. Sí, por falta de tiempo en Uy, muchos es que casos. esto lo tengo Sí. que buscar el nombre del Pero pueblo porque este yo es de recuerdo, los animales. Sí, el Beatrix Potter mal, ese Vale. lo habría hecho con muchas ganas. Sí, Es que sí, ese lo tengo que buscar ese el quería nombre. hacerlo y no pude, porque ese además quería hacerlo en el estilo de Beatrix Potter. Mira, aquí está. Sí. Es ya en el País Vasco francés, ¿no? Pero se llama, perdonadme mi euskera, si lo pronuncio mal, Eiralarre. Ánimo. Eiralarre, que a los vecinos les decían algo así como que eran los aquelarrenses, ¿no? Porque era un sitio en el que, bueno, los pueblos de la zona les caería mal por algo y decían que en ese pueblo todo el rato se celebraban aquelarres, todo el rato, o sea, era como un... No parar. El aquelarre, No para. el Aquelarre Fest era ese pueblo. Sí. Y entonces dicen, no, es que hay una leyenda que cuenta que un día pasó un viajero a otro pueblo por ahí sin avisar y que los brujos de ese pueblo tenían la costumbre de cuando pasaba alguien esconderse para hacerle creer que el pueblo estaba abandonado. Y si no podían esconderse se transformaban en animales para que no los reconocieran. Y dicen que este paisano llegó allá al pueblo y le pasa por delante una cabra con una bufanda, un pato con un vestido, Un güey con chapela. un perro con una pipa, y eso queríamos dibujarlo, pero al final no lo Porque metimos. hubo cosas que se solapó mucho en el libro, pues estábamos escribiendo y dibujando a la vez. Claro. Yo estaba maquetando mientras Javier aún me pasaba algunas cosas, entonces es que esto no cabe ya en el capítulo, en la página, es que si no, la maquetación de esto es un infierno, porque no hay dos páginas iguales. Entonces, si metes una cosa aquí ya se te descoloca. Y creo que la única bronca que tuvimos fue cuando estaba tratando de cerrar la maquetación de esto, se tiene que ir a imprenta ya por Cristo y por la Virgen. Y Javier diciendo, es que en esta página un rosario estaría muy bien. Y Javier, voy a ir a Sevilla y te voy a matar. Es que hay un hueco. Es que hay un hueco. Aquí hay que meter un rosario. Sí, pero bueno, ya por redes postearemos las que no entraron, porque hay algunas ilustraciones que estaban Sí. hechas y no entraron, pero bueno, Sí, eso sí, ya... sí. se Bueno, la del queda Pirineo como- que habéis visto antes Sí, es es porque verdad, originalmente no entró. iba a haber un capítulo del Pirineo. Claro, que al está- final lo dejamos por comunidades para no contextualizar 4 veces en vez de 3, pero iba a verlo. Sí, esto es en Piedrafita de Jaca, uno de los pueblos donde me quiero ir a vivir. Sí. ¿Quién pudiera? ¿Alguna preguntilla más por allí? Venga, adelante. Ah, mira. Ey, Todo Bueno, me sí. extrañó, pero ¿encontrasteis algo que los sorprendió? muchas cosas. Sí. Muchas cosas. A ver, Javier y yo hemos aprendido mucho sobre la marcha. De hecho, cuanto más hemos ido aprendiendo, yo he tenido varios momentos de decir, Dios mío, qué inocente y qué imbécil que fui cuando empecé esto creyendo que sabía algo sobre el tema. Claro, sobre todo quizá a mí me sorprendió la propia imagen primigenia, ¿no? De Sí. esa bruja primitiva, ¿no? Esa bruja que no tiene nada que ver con una persona, sino que es una entidad oscura, diabólica, y que, bueno, y ahí si te entras en temas de mitología comparada, puedes relacionarlo con las hadas, puedes relacionarlo con los ancestros, con los muertos, con todo este mundo de la ultratumba, ¿no? Que, bueno, Es son- los otros, al final, los otros mal. La otredad, que Sí. ahí Julia Carreras tiene un libro sobre el tema, que no paramos, vamos, está en su casa doliéndole la cabeza de tanto que lo estamos mencionando, pero a mí eso me sorprendió mucho, porque al final tú crees que la bruja realmente, bueno, sí, la bruja es un constructo humano, pero también tiene una base mitológica muy, muy interesante y que se puede explorar y que se ha estudiado muy poco, creo yo. A mí personalmente me ha llamado mucho la atención cómo la legislación y las decisiones de unas pocas personas han condicionado tanto los episodios de brujomanía como el concepto folclórico que se tuvo a raíz de eso. Es decir, hay una época donde se acusa a la gente de bruja y tiene unas consecuencias muy reales, y 2 siglos después, ¿qué ha pasado en ese sitio? Pues siguen habiendo cuentos, se siguen diciendo cosas, pero todo el folclore popular que se ha quedado ahí es herencia del momento en que la acusación de brujería era algo muy real, y por las decisiones de unas pocas personas te vas a una dirección u otra. Yo me quedé bastante planchada cuando me leí El abogado de las brujas, porque al final la Inquisición era un órgano burocrático, y si decidía no hacerle caso a algo, pues estupendo, pero si decidía hacerle caso a algo, ese algo estaba muy jodido, si decidía tomárselo muy en serio. La brujomanía tuvo la brujería, las acusadas de hechicería tuvieron la suerte de que la Inquisición decidió no centrarse en ello, porque no era tan interesante ni tampoco era tan rentable como las acusaciones de judaísmo, por ejemplo, o de herejía en general. Pero si Alonso de Salazar y Frías o una figura equivalente no hubiera reaccionado como reaccionó al caso de Zugarramurdi,
y la Suprema hubiera dado por bueno los testimonios de Valle y de Becerra, pues podríamos habernos encontrado ante un caso de brujería con centenares, si no miles de personas involucradas, muchísimos más muertos y que hubiera dado posiblemente pie a muchas más acusaciones igual de letales, porque esto se transmite boca a boca y si la gente cree que hay brujas, la gente va a encontrar brujas. Y si tienes un organismo basado en el terror, en la persecución, en el control y en la denuncia anónima, es el caldo de cultivo perfecto para esta clase de cosas. Porque de hecho la historia de Zugarramurdi se expandió mucho en Andalucía en el siglo XVIII. Hay muchos casos de gente que habla de, porque le han llegado la historia de Zugarramurdi. Bueno, hay un caso, por ejemplo, en Rute, en Córdoba, que es una señora que la condenan por ladrona y dice, no, yo es que soy bruja, para que le caiga una pena menor, y dice exactamente un calco de lo que ocurrió en Zugarramurdi. Y claro, en ese caso, pues ya había un precedente de que, bueno, de que esto no se tenía que investigar y tal, pero quién sabe lo que hubiera ocurrido si la Inquisición hubiera seguido esa línea dictada e inspirada por ejemplo, por el Malleus Maleficarum, ese tratado contra las brujas que tantas muertes causó. Tengo que decirlo antes de que se termine la charla. ¿Puedo decir mi frase? Sí. ¿Puedo decir mi frase? El Malleus Maleficarum es el primer registro existente de 2 pavos creando un podcast innecesario. Sí. Porque lo fue. O sea, fueron 2 monjes que se metieron un fregado que no les había pedido nadie. Kramer y Sprenger hoy serían youtubers. Totalmente. Sí. Sería un tío blanco alemán, alguna cosa así. Sí. Si me permitís meter una cuñita, a mí una de las cosas que más me sorprendió es la diferencia de la preparación de la gente. Hacéis muchas veces a lo largo del libro mención de cómo lo primero, cambiar la idea de que las brujas es algo medieval. Hacéis ya en la introducción la contextualización de que estamos hablando de la época moderna. Y es muy interesante cómo habláis de que en los primeros siglos, bueno, lo primero es que toda la persecución de las brujas suele ser algo civil, local, de los pueblos, de alcaldes, de tal, y que después tiene que llegar un tribunal porque a partir de Zugarramurdi se dictamina que, esperad, esto no lo juzguéis vosotros porque se os va a ir de madre, entonces cualquiera de estos casos primero me lo mandáis a mí. Y que estaban mucho más preparados. Los inquisidores de los primeros siglos eran más doctos, tenían mayor preparación que los de los últimos siglos de esta época, siglo XVII, XVIII. Sí, que les llegan casos de hechicería y dice, señora, ¿qué dice? Váyase a su casa, por el amor de Dios. Sí. Y cómo, ¿qué es una lectura que también se puede sacar? Que cuando no hay una formación, cuando no hay herramientas para comprender la realidad, lo que nos invade es el miedo. Y ante el miedo, puede parecer esto Star Wars, pero respondemos con violencia. Sí. Y eso es la solución rápida. Sí. Es lo que más me llamó la atención de cómo se va reflejando en diferentes momentos y diferentes partes del libro. De hecho, no sé si hay alguna preguntita más por terminar con una frase que creo que resume todo esto y que es del padre Benito Jerónimo Feijó, que incluimos aquí en la introducción y que resume el Feijó bueno. El Feijó. A ver no estaba en directo, ¿no? Si la encuentro. Mira, aquí está. Dice que era además un tipo pues muy ilustrado y que luchó mucho contra desterrar estas supersticiones peligrosas, ¿no? Dice: Hubo en los tiempos y territorios en que reinó esta plaga, refiriéndose a la histeria por las brujas, mucha credulidad en los que recibían las informaciones, mucha necedad en los delatores y testigos, mucha fatuidad en los mismos que eran tratados como delincuentes. Los delatores y los testigos eran, por lo común, gente rústica, entre la cual, como se ve en todas partes, es comunísimo atribuir a la hechicería 1000 cosas. Bueno, aquí hace un paralelismo entre brujería y hechicería, lo considero lo mismo, pero bueno, gente del 18. Atribuir a la hechicería 1000 cosas que en ninguna manera exceden las facultades de la naturaleza o el arte. El nimio ardor de los procedimientos y frecuencia de los suplicios trastornaba el seso de muchos miserables, de modo que luego se veían acusados, que luego que se veían acusados, buenamente creía que eran brujos o hechiceros y creían y confesaban los hechos que le eran imputados, aunque enteramente falsos. Este es el efecto natural del demasiado terror, que desquicia el cerebro de ánimos muy apocados. Algunos jueces, y aquí le mete la pullita, algunos jueces eran poco menos crédulos que los delatores y delatados, y si fuesen del mismo carácter los de hoy habría tantos hechiceros como en otros tiempos. Sí. O sea que yo no tengo más que decir. Es muy bueno el enfoque.
Pues... Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Espero que os haya parecido igual de interesante que nos parecía a nosotros. Y nada, directamente, pues quien quiera que le firmen su ejemplar, os podéis acercar y Javier y Clara estarán encantados. Muchas gracias a todos. Bueno, aparte, si os interesa este tema, por supuesto, podéis seguirnos en redes. Javier habla mucho de esto, yo hablo menos porque no me da la vida, pero compartimos muchas de estas cosas, estamos metidos en proyectos nuevos y si os gusta meteros en Berkamis para que os manden libros a casa, yo ahora mismo tengo en marcha un proyecto que se llama Salir del Camino, será una antología de cuentos de hadas queer ambientados en la mitología española, también llamado Hadas Mariconas en mi corazón, así que si queréis participar, está en marcha ahora mismo. Y con mucho éxito.